Vamos igual pues estar como muy enfocados y si no, profe, No por importa, favor. para eso es el ejercicio. Ujú. Bueno, acá tenemos como una consulta que realizamos y que habla pues en el Código Sustantivo del Trabajo. Habla acerca que este tipo de contrato, las empresas o entidades que lo contratan de esta forma no están obligadas a pagar ni primas, cesantías, pensión, EPS, riesgos profesionales, ni caja de compensación familiar. Esto sin mencionar que bajo esta modalidad no tendrá derecho a disfrutar de vacaciones pagas y si usted requiere un permiso por algunos días, la empresa podría suspender su contrato. Es decir, que los días en que usted se ausente no recibirá remuneración del salario pactado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y fue como el análisis que Andrés y Mari y yo llegamos a la conclusión, y Mari, que es más experta que nosotros, hablábamos acerca de que como se le estaba dando una instrucción de hora de llegada, si se convierte en un tema de contrato que puede ser fijo o indefinido. Entonces, que sí se debe pactar con el chico un tema de liquidación. Esa fue como nuestra conclusión. Esa es la conclusión de ustedes, entonces. Sí, Sí. Em, la naturaleza del contrato por prestación de servicios implica em, que la persona que presta el servicio es la responsable del aporte a su a su planilla de seguridad social. Pero por las condiciones del trabajo se convirtió en un contrato laboral o indefinido, entonces la empresa debería liquidarlo. Esa es la respuesta que ustedes van a dar. Correcto. Perfecto. Además, dice Mari, recibía órdenes y tenía un jefe inmediato. Perfecto. Vamos a ver cuál es la respuesta del otro equipo. Sí, nuestro equipo analizó igualmente de que es un error en el que incurren muchas empresas o empleadores de creer de que si se firma un contrato de prestación de servicios porque dice así, entonces así va a ser. Y en la práctica lo que hacen es desarrollar una relación laboral, nombrando un jefe, un Mm, horario y una serie de cosas. Entonces, finalmente, le corresponde es pagar todas las prestaciones que le está cobrando y más aún, nos quedaba la gran inquietud de que por esos 4 meses él debería reportar a la Seguridad Social y pagar esos 4 meses para pensiones, para cesantías y para ujú, los aportes de salud, porque así no los hubiera pagado, los debe pagar ujú. debe Ok, o pagar. sea que ustedes también accederían a la petición de Diego de liquidarle todas sus cesantías, vacaciones. Ah, sí, vacaciones y hablaríamos con el operador con el que pagamos la seguridad social para contarle el tema y preguntarle cómo hacemos para pagar la seguridad social de los 4 meses. Porque ese señor más adelante, cuando se vaya a jubilar, nos va a pedir que le hayamos aportado esos cuatro meses, que son 4 por 4 y 16 semanas para su pensión. Ok, aunque Mari por acá dice que pueden conciliar, llegar a un acuerdo. Ok, ¿quién está en lo cierto de los dos equipos? Los dos. Muy bien, claro. Y ese tipo de cosas las debemos tener presentes siempre en un proceso de selección y de contratación, ¿sí? Que en Colombia particularmente es muy común este tipo de contratos por prestación de servicios que en la práctica, como dice Víctor, empiezan a transformarse en contratos laborales. ¿Por qué? Por lo que menciona Mari, por la subordinación, por el cumplimiento de horarios, ¿sí? ¿Qué puede hacer la empresa? La empresa sí le puede proveer un espacio o equipos para que la persona desarrolle su labor. Por ejemplo, Diego no tiene un set para tomar sus fotos, pero entonces la empresa le dice, vea, yo le presto este salón y usted durante estos 4 meses usted puede disponer de ese salón, pero a la hora que usted lo necesite, ¿para qué?
desarrolle su trabajo. Porque lo que se pide es un resultado, un proyecto, un producto, un entregable a partir de este tipo de contratación. Pero es muy normal incurrir en estos errores y que a veces se incurre por desconocimiento, pero el desconocimiento no nos exime de la aplicación de la ley. ¿Y la ley es proteccionista del empleado? Claro que sí. Podría, incluso Diego, abrir un proceso de demanda contra la organización. Y ahí es donde viene o cae muy bien un proceso de conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo y mirar en los términos en los que se terminó transformando la relación, qué le corresponde a la organización y qué le corresponde a Diego en tema de aportes sociales y en tema de cómo se comporta un contrato laboral o una relación laboral en Colombia. Entonces, siempre tengan muy en cuenta que cuando empezamos la cadena de selección, desde el análisis del cargo, hay que tener muy claro el tipo de vinculación que esa persona va a tener con la organización. ¿Sí? Eso vendrá por la naturaleza de las responsabilidades, por la naturaleza de las relaciones, si es un proyecto, si es un cargo indispensable para la organización, ¿sí? Entonces, eso debe ir amarrado al tipo de contratación y que la empresa realmente pueda soportarlo o pueda, sí, soportarlo financieramente. Por ejemplo, hace poquito en una empresa me contaron que necesitaban una persona muy experta en temas de sistemas y decidieron hacer un contrato indefinido eh, por un salario de 12 millones de pesos, ¿sí? Y no era un salario integral. Entonces imagínense cuánto le estaba costando soportar financieramente a la organización ese cargo y es una mediana empresa, hágame el favor. ¿Cierto? ¿Cuánto le estaba costando al año soportar financieramente con los aportes a la plantilla de seguridad social un contrato indefinido por 12 millones de pesos? Cuando sabemos que hay una figura que se llama salario integral, ¿sí? Que también es de acuerdo a la cantidad de salarios mínimos que se va a ganar una persona en la organización. ¿Cierto? Entonces, siempre asesorémonos muy bien porque el soporte de la nómina, eh, esto como dato, no puede exceder, eso no puede exceder el 60% de los ingresos del negocio, eh, de la capacidad financiera del negocio. Hasta el 60% es recomendable que sea el soporte de pago de nómina, porque los otros recursos pues deben destinarse a los procesos, si es una empresa de producción, entonces a la producción, a la compra de materia prima, a la compra de insumos, a la amortización de equipos, al pago de electricidad, al pago de arriendos o de instalaciones físicas, a las estrategias de mercadeo, etcétera. Debe haber, al tema de innovación y desarrollo, debe haber un reparto equitativo de todo el presupuesto de la organización y no todo puede ser absorbido por nómina, ¿cierto? Entonces, lo recomendable es que hasta el 60% del presupuesto de la organización se vaya a nómina, porque pues sabemos que el talento humano es lo más importante en la organización, pero que haya como un equilibrio entre el manejo presupuestal de los costos de la organización y que no Qué se nos convierta felicidad. en un gasto, porque mira que para esta empresa finalmente mantener un contrato por 12 millones de pesos que no lo habían hecho como pago de nómina integral o de salario integral, perdón, se estaba convirtiendo en un gasto y en una fuga financiera grandísima, contable grandísima para la organización. ¿Cierto? Entonces, hay que revisar muy bien esas decisiones que hay detrás de la contratación y cómo nos acompañamos, como dice Mari, no solamente de lo que sabemos de un proceso de selección, sino de expertos que si nosotros no tenemos idea de contratación, le decimos a un abogado laboral, venga, tengo este cargo, esta es la realidad de mi negocio, financieramente así estoy, esta es mi estructura, esto es lo que yo puedo pagar en nómina, dígame cuál es la mejor forma de contratar a esta persona.
Y esa es una manera de nosotros empezar a generar valor no solo desde el proceso de selección, sino desde el cuidado contable y financiero de la empresa. Listo. Cuando, ya para ir finalizando esta videoconferencia, es importantísimo, pues no nos vamos a aprender de memoria todos los tipos de contratación que hay en Colombia, pero apoyémonos del Código Sustantivo del Trabajo. Hay alrededor de 6 modalidades de contratación, digamos que legales en Colombia, ¿sí? Una contratación que es básicamente un acuerdo que se firma entre partes, ¿sí? En donde se ponen todas las condiciones de lo que va a responder, lo que va a entregar, perdón, la organización y lo que se espera que responda el cargo. Entonces, la persona que debe cumplir en su labor, pues lo que está en el contrato. Entonces, un contrato puede ser escrito o puede ser en el discurso, ¿cómo se dice? Puede ser Verbal. 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 Gracias, Andrés. Un contrato puede ser escrito o verbal. Ya por lo general no se usa los contratos verbales, son válidos legalmente hablando, pero pues sabemos que la palabra ha perdido mucho peso últimamente en nuestro país y históricamente la palabra ya no es tan valiosa como para nuestros abuelos, pero todavía es válida esa modalidad de contratación verbal. ¿Qué pasa? Que ambas partes tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si yo soy un candidato que va a entrar nuevo a una organización y me entregan mi contrato, yo puedo retener el contrato los días que necesite, sacarle las copias que necesite, ir a verificar con amigos abogados si el contrato está bien redactado, y eso está bien, y a veces no lo conocemos porque creemos que el contratante es el que tiene todo el único conocimiento y tenemos que cumplir a rajatabla lo que dice el contratante. No, es un acuerdo entre partes, es una relación de dos. Entonces, se pueden sacar cuantas copias sean necesarias de un contrato y se puede revisar por parte del nuevo empleado, ¿sí? Y eso está bien. Si ustedes están contratando a una persona, esa persona dice, vení, no me quedaron muy claras estas condiciones del trabajo, del empleo, yo prefiero revisarlo primero con un amigo abogado y mañana pues traigo el contrato firmado o les doy una respuesta. Respeten esa decisión del candidato, ¿sí? Porque por el Código Sustantivo del Trabajo es una relación bilateral. ¿Eso es claro para ustedes? ¿Sí? Sí. Ok, súper. Entonces, tarea, revisar los tipos de contratación que hay en Colombia: fijo, laboral, perdón, por obra o labor, a término indefinido, por prestación de servicios, contrato de aprendizaje. Entonces, eso nos queda de tareita, revisar los tipos de contratación que hay en Colombia. Y una vez se contrata a la persona, seguimos en ese proceso de ajuste en la organización con después de la contratación. ¿Cómo? Con la inducción. Excelente. Pero yo tengo una preguntita antes de la inducción. Sí. Es, ¿en qué momento se debe firmar el contrato? ¿Cómo así, Víctor? Antes o Pues, después de la inducción, no. no, ¿en Ah, qué ok. momento se firma el contrato de trabajo? ¿En qué El, momento lo debe firmar el trabajador? Y ok. se firma el contrato antes de iniciar el día laboral, Ujú. el mismo día que empezó a trabajar o después de que había empezado ya a trabajar. ¿Cuál es el momento y pues que se recomienda? Antes de que empiece la relación laboral, porque la firma del contrato es la celebración de la relación laboral, ¿sí? Entonces, cuando ambas partes celebran la relación laboral, ahí sí puede empezar a trabajar la persona. ¿Listo? Entonces, es porque así se llama como jurídicamente ese momento. Cuando ambas partes celebran el contrato, inicia la relación laboral y a partir de ese momento arranca la organización. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Yo lo digo porque se ve en muchas empresas que las personas le hacen toda esa selección y entonces dicen, sí, usted ya tiene trabajo, empieza a trabajar el lunes.
y sin firmar el contrato. No, y Y el el contrato lo contrato, firman después. no, y el contrato, si la persona empezó a trabajar y a los 8 días firmó el contrato debe decir desde el día en que empezó a trabajar. Por ejemplo, yo empecé a trabajar el 25 de septiembre, pero el 2 de octubre me entregan el contrato para firmar. El contrato me debe cubrir desde el 25 de septiembre, porque hay algo que se llama riesgos laborales, ¿sí? Y si en ese tiempo yo no estoy cubierto por mi aseguradora de riesgos laborales, mi ARL, pues entonces ahí es un riesgo jurídico para la organización, por un accidente de trabajo, no sé, cualquier cantidad de cosas que puedan ocurrir. Entonces, el contrato laboral implica la vinculación a la ARL, a la caja de compensación, al aporte de la seguridad social, eh, implica, bueno, esos aportes pues a la plantilla de seguridad social, a pensiones, ¿sí? Entonces, desde ese momento se activa todo ese proceso, ¿sí? Pues va y le pasa algo a esa persona y resulta que de hecho había una relación laboral. ¿De quién es la responsabilidad si tiene un accidente laboral? De la empresa. Porque de hecho, acuérdense que de hecho jurídicamente significa en la realidad lo que está pasando, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el acuerdo con Diego, lo escrito o lo pactado fue, o lo celebrado fue un contrato por prestación de servicios, pero de hecho se transformó en una relación laboral. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo no he firmado un contrato, pero estoy siendo subordinado en una empresa, entonces, de hecho, ya tengo la relación laboral. Y de hecho, ya la empresa debe cubrirme en todo el tema de seguridad social, de ARL, pues debemos tener eso organizado. Ujú. Entonces, importante, ojo con esas cosas porque hay un organismo que se llama la DIAN. Por ejemplo, hay empresas también que eh, no cotizan a los empleados a la pensión por el salario base. Acuérdense que la pensión se calcula sobre el salario base, no sobre el salario mínimo. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre el salario base y mínimo? Ok. El salario mínimo es el salario legal vigente en Colombia, ¿sí? El que se estipula con el Ministerio del Trabajo, los sindicatos, la presidencia, el que cada año, según el Producto Interno Bruto, según el crecimiento de la economía del país, es el salario que se pacta cada año tras año, el salario mínimo legal vigente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que mínimamente tiene derecho un colombiano a recibir por su labor, sea un obrero, sea un operario, sea un técnico, mínimamente cuál es el salario que debe recibir en un país capitalista como Colombia, que la relación se transa por el dinero, ¿cierto? Que está como en 780, ¿qué? ¿En 700 qué está? 181. 781.200, gracias Mari. Ese es el salario mínimo. El salario base es el que se establece según el cargo que va a desempeñar la persona, por las competencias, por la experiencia, por la formación, por las responsabilidades, por el nivel del cargo en la organización. Entonces, la empresa determina, por ejemplo, que un líder de gestión humana, de acuerdo a su experiencia, al cargo, a lo que están pagando en el medio competitivamente, se debe ganar 3.800.000 y es un salario competitivo y es salario base. Con eso es con lo que entra el trabajador de acuerdo a ese cargo que es líder de gestión humana. Ese es su salario base, el salario que le garantiza a la organización que durante su contrato de término indefinido va a recibir mes a mes. Ese es el salario base. ¿Qué puede incrementar? Sí, gradualmente, de acuerdo a los ajustes al salario mínimo y a las decisiones que tome la empresa de aumentar ese salario base. Ojo, el aporte a la pensión se hace sobre el cálculo del salario base y no del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Me disculpan un momento que alguien está tocando la puerta de la sala de profes y yo soy la única que estoy acá.
perdón, muchas empresas cuando van a pagar la prima, un empleado se sorprende porque les llega la prima por la mitad de un salario mínimo y dice, pero es que yo me gano 2,5 millones en la organización, ¿por qué me estás llegando una prima por el salario mínimo? Resulta que están haciendo los aportes pensionales según el salario mínimo y no el salario base. Y ahí se puede abrir una investigación en la empresa por estas prácticas, porque según el Código Sustantivo del Trabajo, el aporte a pensión se calcula sobre el salario base, que eso nos quede súper claro. Listo. Pasan TNT, pasan la vida real. Sí, sobre todo muchas empresas pues como que todavía tienen muchos procesos desde la informalidad, que incurren desde el desconocimiento en esas prácticas y después les llegan unas multas grandísimas por esos aportes pensionales. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, tareita, revisar el tema de tipos de contratación y cuál será la mejor manera de hacer un proceso de inducción a un cargo nuevo. Hay un autor clásico en temas de gestión humana de apellido Chiavenato que él decía, venga, lo ideal en un proceso de inducción, perdón, sí, ya. Lo ideal, según Chiavenato, que es el clásico en temas de gestión humana, es que un proceso de inducción favorezca dos elementos claves. Primero, le favorezca al nuevo empleado conocer la organización, su planeación estratégica, sus valores, sus procesos, sus objetivos, su misión, su visión, que conozca cómo se vive en la organización para favorecer el ajuste a la organización. Y el otro componente de la inducción va relacionado todo lo específico con el cargo, sus funciones, su relacionamiento, el alcance de su cargo, sus competencias, sus responsabilidades, sus equipos a cargo, su entorno de trabajos y todo lo relacionado con el cargo. Entonces, ¿qué hacemos para favorecer el ajuste a la organización y el ajuste al cargo? ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la intención del proceso de inducción. Listo. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta, comentario? No, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, me encantó acompañarlos en estas 4 semanas de clase. Súper chévere sus participaciones. Siempre fue un gusto estas videoconferencias. Nos quedamos pendientes hasta mañana para, para subir los trabajos de aplicación. Y nada, estén pendientes del foro que se les abrirá para que repasen los temas hasta el viernes y sábado y domingo nos dedicamos al examen final. Listo, no sé si tienen alguna observación, pregunta o comentario. Profe, súper buena, o sea, súper bueno estar con vos, súper bonita, súper comprensiva. Yo La técnica personalmente aprendí de, muchísimo, muy bonita, profe, muchas gracias. Ay, vea, pues ya se me aguaron los ojos y todo. Románticos. sí, su técnica de llegar a nosotros fue súper buena. Muchas, muchas gracias. Papá No, Dios la guarde. ay, tan bellos. Muchas gracias, de verdad. Sí, aprendimos muchísimo. Gracias por ser tan generosa, tan comprensiva, por ampliarnos las fechas y por tanto apoyo que sentimos durante todo este mes. Muchas gracias. Ojalá nos la encontremos de nuevo. Ay, tan bellos, ojalá que sí. Y eso es posible cuando uno tiene un equipo de trabajo tan chévere como ustedes, porque Ah, piden cuerda, entonces uno da más cuerda, ¿cierto? Entonces, no, maravilloso. Y pues si me lo permiten, esto es como una especie de aprendizaje para la vida y es que entre más aprendan, entre más crezcan laboralmente y profesionalmente, sean más humildes, ¿sí? ay, Porque la humildad
y la integridad es lo que los hace a ustedes buenos profesionales, ¿sí? Entonces, buenos profesionales no son los que están llenos de conocimiento o los que son muy expertos en algo específico de un cargo, no, son los que son humildes y siempre articulan sus decisiones con sus valores. Eso llévenselo en el corazón. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Valioso mensaje, muy Bueno. valioso mensaje. Un abrazo. bueno, un abrazo para todos. Igual seguimos en Chao, se contacto. cuidan. Sí, Bueno, sí. Gracias, chao. Chao, Chao, compañeros. compañeros. Chao, mucha suerte. Chao. Lo Hasta mismo, luego. gracias. Chao. chao.